Dentro de este segundo entregable de la materia de comunicación cultural y educación, nos adentramos en la unidad 6, la educación como sistema de comunicación. Básicamente se trata de reconocer la educación como sistema de comunicación. Es vital, es fundamental, ya que es precisamente materia de lo que nos dedicamos nosotros como profesionales de la educación y que tenemos que tener bien definido los conceptos básicos acerca de la educación como sistema de comunicación. No puede subsistir esa noción de educar sin comunicar. Pareciera sencillo decirlo, sin embargo en la actualidad encontramos un desequilibrio tremendo en este ámbito, en este rubro, no solo a nivel escolar, sino también a nivel organizacional. La comunicación siempre ha sido limitada en ocasiones por algunas características que vamos a ver. Pero en la actualidad sí considero yo al menos que nos faltaría mucho para mejorar la comunicación remota, por ejemplo, a nivel educativo. Hemos notado algunas situaciones inciertas que vienen arrastrándose ya desde hace algún tiempo, pero que han sido más notorias en cuestión de comunicación y transmisión de información en la actualidad por la presente circunstancia. Mi nombre es Marco Rodríguez Hernández, curso la licenciatura en Pedagogía. Bueno, este es el tema de la unidad 6, la educación como sistema de comunicación. En primera instancia tenemos que reconocer algunos puntos básicos, como lo es definir la comunicación unidireccional y bidireccional. La comunicación unidireccional se trata obviamente de algo totalmente lineal, solamente de un medio a otro. En este caso, no existe la posibilidad de alguna retroalimentación. Dentro de lo más importante es este punto, porque no existe feedback, sino que nosotros realmente no podemos refutar, no podemos contrarrestar, no podemos hacer contra, pues. Se reduce la transmisión de la información así. Se da a entender entonces algún otro tipo de desventajas, como malentendidos, como frustraciones. Yo he resumido aquí esas desventajas. Obviamente se tiene también menos tiempo que la comunicación bidireccional, y dentro de las ventajas yo realmente considero una ventaja tremenda, principalmente en los medios de comunicación. Se da seguridad al comunicador porque es obvio que nadie le cuestiona, tiene toda la oportunidad incluso de formular un cambio bastante fuerte en el modo de pensar y en la cultura de, pues ya hablamos a nivel internacional, incluso como lo que está ocurriendo ahorita. Voy a dar un ejemplo más o menos de esto. Para esto los medios tienen que conocer al interlocutor, al auditorio. Se hace algún estudio bastante amplio, bastante preciso de hecho, en el que se generan temas que despierten interés, obviamente. Hay que dar la impresión de que se tiene amplio conocimiento sobre el tema. Por eso vemos ahorita en la situación actual, por ejemplo, hablar a pediatras, hablar a políticos, hablar a economistas de temas de salud que probablemente no conozcan, pero se hace con el fin de despertar interés, o en este caso pues despertar alguna noción de orden, obviamente adaptado al lenguaje de que conocemos nosotros comúnmente y con conceptos comunes, para que sea más amigable la inclusión de toda la información. Esto me parece bastante importante porque, por ejemplo, me gusta poner la situación actual como ejemplo. Vemos algunas circunstancias en las que la gente escuchas hablar en la calle a la gente ya de temas como epidemiología. Escuchas hablar a las personas de temas que conciernen a la salud,
temas que a lo mejor no son del todo científicos en ocasiones, pero que despiertan ese interés precisamente por el miedo que ha existido acerca de la presente circunstancia de salud adversa que tenemos. A veces se utilizan otro tipo de lenguaje o conceptos comunes que sean amigables precisamente para que no despierte mucha curiosidad y sea más digerible o completamente digerible la información que se nos está comunicando. Esto es acerca de la comunicación unidireccional, que yo creo que uno de los ejemplos clásicos sería precisamente los medios de comunicación. La comunicación bidireccional, a contraparte, permite reinformación constante. Requiere una precisión también más amplia, precisamente porque esa transmisión de información obviamente sí va a establecer un feedback. La confianza tanto del emisor como del receptor, ya que se sienten más seguros hablando, y para esto pues obviamente también hay que conocer cierto tipo de códigos de lenguaje y cierto tipo de circunstancias como el conocimiento de temas, que de hecho no se trata solamente en un ámbito profesional o académico. La comunicación bidireccional obviamente se trata también de lo que hacemos cotidianamente como comunicación. Puede provocar irritación entre los receptores, a lo mismo de que aquí sí hay oportunidad de refutar, aquí sí hay oportunidad de cuestionar. El comunicador se ve interrumpido con frecuencia, precisamente por esta circunstancia. El tiempo que se requiere, pues obviamente toma más, ya que sí existe un feedback recíproco en este caso. La comunicación emitida se va ajustando a las condiciones del receptor a medida que éste va interviniendo y dando su impresión de vuelta. Reglas de la comunicación bidireccional, también como conceptos básicos. Lo que es claro para ti puede no serlo para los demás. Simplemente en este video puede ser que no me dé a entender yo al utilizar la comunicación unidireccional, ya que estoy emitiendo esta opinión, estoy emitiendo este tipo de comentarios directamente desde un medio donde no se puede refutar más que en una situación en la que podemos escribir algún tipo de comentario o podemos escribir algún tipo de pensamiento que refute mis ideas, y definitivamente o yo no los leo o yo no los voy a contestar directamente como lo pudiéramos hacer en la comunicación bidireccional. El enriquecimiento con discrepancias es algo bastante importante también, así como los juicios y valoraciones propios que provocan menos oposiciones y van precedidos por lenguaje adecuado. Aquí tenemos que utilizar un lenguaje bastante adecuado también para expresar claramente sentimientos y analizar la comunicación, sobre todo cuando se detecten fracasos. El hecho de decir, el hecho que puse aquí juicios y valores, tiene que ver con esto precisamente, replantear la forma en la que uno se está expresando precisamente para que no exista mayor frustración, como lo puede ser en la comunicación unidireccional incluso. La comunicación como sistema de educación incluye condiciones para una comunicación educativa eficaz, como la claridad, el mensaje o el código tiene que ser entendible, como ya dijimos, el canal limpio y despejado, porque obviamente en ambos tipos de comunicación requerimos que exista el menor ruido, la menor interrupción, que se pueda tener para llevar a cabo una comunicación eficaz. La integridad, refiriéndose a la comunicación que debe darse en los términos agradables y de manera conciliadora, aunque no siempre ocurre en la comunicación bidireccional, así como poder realizar una integración de ideas y de la transmisión de la información. Debe de existir un aprovechamiento de la organización informal. La comunicación es más efectiva en estructura informal, porque obviamente no existe un lenguaje común y existen ideas bastante claras que son transmitidas de forma libre. Acerca del equilibrio, plan de comunicación, intercomunicación en todo momento. Acerca de la moderación, no abusar del hecho comunicativo.
usar medio de manera concisa y precisa. Esto choca bastante. Yo inmediatamente cuando lo he releído me pongo a pensar siempre desde que soy niño, no sé por qué, he pensado, bueno, ¿qué les enseñan a las personas que estudian comunicación? Obviamente sin tener nada en contra de la profesión, me parece bastante hiriente, bastante cruel que se abuse del hecho comunicativo y que se use el medio de manera no concisa, no precisa. Como lo he mencionado al principio de este video, vamos a ver algunas circunstancias en donde no existe una buena difusión o la difusión más adecuada, no existe una evaluación como tal de la información, revisar continuamente los canales y medios que estén funcionando. Obviamente en cuestión técnica no dudo que se haga, sin embargo el proceso no es eficiente y no es efectivo. Pongo un ejemplo acerca de esta situación actual que estamos viviendo. Alguna reportera en Estados Unidos, en Fox 26 de Houston, Ivory Hecka, la noticia se trata de esta reportera que ha hecho público todo lo que le han exigido, obviamente sus altos mandos en la televisora, para transmitir simplemente lo que se quiere saber, pero no lo que se quiere saber por parte del público, sino lo que se quiere saber y dar a conocer por parte de los altos mandos. Y esto pues obviamente tiene un orden más allá de su voluntad, incluso a veces de sus altos mandos. Hablar o tapar cuestiones de corrupción, de censura. En este caso se habla de diferentes temas y da a conocer a la luz diferentes posturas que le mencionaban que tenía que decir precisamente en televisión, para que la gente no solo lo crea, sino lo asimile y se quede con esa idea. Precisamente no se está utilizando esa evaluación de la información adecuadamente. El hecho de recibir órdenes pues obviamente atenta contra la libertad no solo de ella como reportera o como informadora, sino también de las personas que están viendo de manera pues bastante educada y adoctrinada las noticias, y que obviamente no es que lo creamos, pero pues confiamos en estos medios, ¿no? Acerca de los problemas y barreras de la comunicación educativa, vamos ahora al ámbito organizacional o académico. Entender y hacerse comprender facilita la convivencia y armonía en todos lugares, porque definitivamente es lo que hace posible que no existan barreras en la comunicación interpersonal o intrapersonal. Hablando de esas barreras, existen 4 tipos de diálogos internos negativos: catastrófico, autocrítico, víctima, irrelevante. Todas estas barreras nos dan a nosotros una noción aproximada de lo que no solo, por ejemplo, los alumnos puedan tener, sino uno mismo como profesor o como profesional de la educación. Realmente tienen algunas consecuencias bastante negativas, como aumentar la agresividad verbal, física, ausentismo, deteriora las relaciones y, repito, pues normalmente lo vemos en los alumnos, pero no es ajeno de nosotros como profesores, o todavía más arriba de nosotros dentro de una jerarquía organizacional. Dentro de las barreras de comunicación interpersonal son las personales, semánticas y físicas. Los obstáculos en la comunicación organizativa es la falta o ausencia de planeación, supuestos o hechos confusos, distorsión del contexto del mensaje, información expresada deficientemente, barreras de contexto internacional. Hay muchas circunstancias que impiden una comunicación asertiva y por lo tanto eficiente. Para esto se requiere o es preferible desarrollar habilidades sociales para la comunicación efectiva, como la asertividad no verbal y verbal, escucha activa, empatía, comunicación eficaz. Realmente se trata de tener muchísima, sobre todo empatía, de tener una noción un poquito más humana, más allá de la académica o profesional.
Constantemente somos bombardeados con teoría, bastante teoría de hecho, que debería de enfocarse en algo más humanista y más empático, porque puede ser que actuemos o que estemos actuando de manera pues prácticamente robotizada, sin darnos cuenta que la comunicación depende mucho de estos factores, obviamente, pero en lo principal de la escucha activa, de la empatía, para lograr esa comunicación eficaz. Todo esto yo la verdad es que lo he visto, por ejemplo, en noticias que me alarman bastante, como esta. Esta actual pandemia incrementó el abandono escolar en México. ¿Por qué? Porque la gente no se siente confiada, la gente tanto los papás como los alumnos no confían para nada en la educación remota, la educación a distancia. No estamos acostumbrados. Nosotros, por ejemplo, con otro tipo de vista, con otro tipo de procedimientos aquí en esta carrera en línea, puede ser que tengamos un poco más de herramientas, un poco más de recursos, pero sobre todo confiamos nosotros en la calidad de lo que estamos recibiendo y confiamos en la calidad sobre todo también de la preparación de los profesores, porque no es algo nuevo para los profesores, por supuesto. Sin embargo, para la población en general, que no estaba acostumbrada, del total de los abandonos escolares, al menos 2.3 millones no se inscribieron por motivos asociados a la actual pandemia, y otros tantos millones por falta de dinero o recursos, lo cual a mí me parece un poquito más relativo, porque es un porcentaje menor, a pesar de lo que se pueda pensar, las personas que definitivamente no tienen recursos o que cuentan con escasa conexión o nula a internet, porque dispositivos, la verdad es que yo he trabajado, he visto, he estado en comunidades bastante alejadas y pobres. La televisión nunca falta, los celulares nunca faltan, incluso televisión por cable nunca falta. Realmente yo siento que el incremento del abandono escolar es precisamente porque nosotros como profesionales de la educación a lo mejor no estamos lo suficientemente preparados, o a lo mejor no estamos lo suficientemente conscientes de cómo llevar estos sistemas de comunicación para lograr una educación eficiente, mejorar el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje requiere obviamente también una cierta preparación y cierta capacitación para poder hacerlo de manera remota en este caso, y que no se pierda precisamente todos estos canales que hemos revisado de manera muy rápida. De hecho, yo simplemente elegí a dar mis propios puntos de vista y mis opiniones acerca de lo que ya hemos estado estudiando aquí en esta unidad 6. Gracias.